Al único trono que una persona imperfecta se acerca confiadamente es al de la gracia. No es al de la justicia, ni siquiera al de la verdad. Al de la gracia. Gracia es amor incondicional. Cuando hablamos de Juan 1:14 que dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese es el equilibrio, gracia y verdad. Pero es importante entender que gracia viene primero. No es verdad y gracia. Luego más adelante dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gracia nos acerca, la verdad nos transforma. Yo no puedo ser transformado si no me acerco. Saludos familia, bienvenidos a nuestra casa. Esta es mi casa, esta es tu casa, pero sobre todo esta es la casa de Dios. Estoy muy agradecido porque en el día de hoy tenemos un invitado para ustedes de lujo. Él es el pastor de la iglesia Eclesia Miami. También tiene una organización que es Eclesia Familia, ¿verdad? Sí. El autor del libro Real. Y pues le estoy hablando aquí de nada más y nada menos que al pastor José Víctor Dugán. Así mismo. Feliz de estar aquí. Ya habíamos pospuesto este podcast como 2 veces, pero cuando me llamaste a hacer la invitación, tuve una inquietud especial y percibí que era importante estar aquí. Así que te agradezco, Jay, de verdad, súper, súper agradecido y poder dirigirme a las personas que escuchan el podcast. Yo siempre tengo algo que decir, así que me encanta que me inviten a hablar. Así que vamos a ver para dónde nos lleva esto. Así mismo. Quiero, antes de empezar, mandarle un saludo a nuestro grupo, que son los 40 ladrones. Eso. ¿Ok? Lo que pasa es que todos los podcasts tienen su grupo de seguidores. Sí. Y por el grupo de este podcast se llama Los 40 Ladrones. ¿Por qué los 40 Ladrones? Porque esto es un chiste interno que yo siempre tengo con las personas, y es que si usted se equivoca en el podcast, no se preocupe, que este podcast solo lo ven 40 personas. Sí. Y entonces, pues bueno, ahora ya lo ven un poquito más, ahora lo ven como 90 o 100. Estamos creciendo. Está mejorando. Pero si hay 40 ladrones, Alibaba eres tú entonces. Claro, más o menos. Entonces, pues un saludo a los 40 ladrones. Así que sí, José, muy agradecido por estar con nosotros. Tú sabes que, bueno, estábamos hablando un poquito acerca de tu historia. Me estabas contando que llevas 30 años predicando en el ministerio, que has podido compartir plataforma con muchos predicadores, y pues yo estoy súper agradecido, ¿verdad? Que hayas tenido el cariño y la humildad de venir a un lugar tan pequeño. Pues me siento muy honrado con tu presencia. Quiero que sepas eso. Un honor para mí, un honor. Y bueno, tú sabes que la palabra dice que no menosprecies los pequeños comienzos. Tal vez pequeño si lo mides por número, pienso yo. Pero escuchando tu historia me doy cuenta que Dios te ha depositado algo importante en ti, no solamente a nivel de conocimiento bíblico y de la vida, sino a nivel de experiencia. Entonces, yo creo que es importante cuando nosotros vamos a hablar que podamos dar vida, Amén. ¿verdad? No solamente dar conocimiento. Entonces, creo que Dios ha puesto algo importante en ti para decir. También creo que has estado inmerso en la cultura, que es la que tal vez es el undercurrent del mundo de hoy, que es todo lo urbano, el hip hop, todo esto que nacería en Harlem, pero al final, Harlem, Puerto Rico, al final es el mundo. El mundo. En este momento es lo que es la cultura que sustenta a todas las culturas del mundo. Parece mentira. Entonces, yo creo que pequeño por poco tiempo, Sí. ¿verdad? Y como los podcasts quedan grabados, yo creo que lo que escucharon 40, después 80, 90, lo escucharán miles. Amén. Lo creo, en el nombre del Señor. Así Tú es. sabes que, y algo súper importante en lo que estabas diciendo, tú no te encuentras hoy en el 2023, ¿verdad? Un comercial, ya sea de redes sociales, de televisión, tú no te encuentras una actividad deportiva, tú no te encuentras un noticiero que no venga con un beat de rap. Es impresionante. Está metido en todas partes. En eso. todas partes y a veces la gente resiste y la iglesia resiste mucho. Sí. Pero nosotros no podemos resistir la corriente de la cultura. ¿En qué sentido? Cultura en cuanto a sonido, música, ritmo,
Porque Sí, apariencia. claro, Todo. porque la cultura es la fibra del corazón de los pueblos. Y yo enseño que Jesús se montó, su ministerio lo montó sobre la cultura, no sobre la religión, a Sí. propósito. Por eso ese primer milagro en las bodas de Caná, que se atreve a agarrar esas vasijas sagradas que eran usadas para lavarse y purificarse, para hacer ese primer milagro. Y para mí eso era como un poquito como cuando una persona se anuncia, dice, vamos a entrar pisando fuerte, dicen allá en Barranquilla, Colombia. Y como él queriendo decir, vengo a cambiar un poco las cosas, ¿no? Y es un poquito irreverente, pero es como quebrar un poco esa cultura religiosa y entrar más en la cultura humana, Mm, que es el tema que tal vez más me apasiona en este tiempo, hablando de cómo la importancia de humanizar a Dios en vez de divinizar a la gente, ¿verdad? wow. Entonces eso es, yo creo que ahí se resumen los 30 años que llevo aprendiendo. Eh, si tú me hablas, yo creo que ese es la raíz de la razón por la cual la iglesia se ha vuelto cada vez más ineficaz. Para mí es que la iglesia se ha dedicado a deshumanizar a la humanidad. Y yo ando con un refrán, y es que Jesús no vino a salvarnos de la humanidad, Jesús vino a salvar a la humanidad. Wow. Entonces creo que esa distorsión hace que veamos la iglesia como un escape de la humanidad. Por eso la vemos como una burbuja, como esa humanidad mala, esa humanidad contaminada, y se nos olvida que Jesús vino a restaurar a la humanidad, no sacarnos de ella, ¿verdad? Entonces, para mí este concepto del Jesús hecho hombre es súper importante, es tal vez lo que más me gusta compartir, y bueno, me gusta tanto que me metí sin querer en el tema, pero sí, creo que una persona como tú eh, hace a Jesús humano, y eso me parece súper importante porque Dios se hizo hombre, ¿no? Tú sabes que me gustó mucho eso que dijiste. Deshumanizar a la iglesia. O sea, tenemos No, que... divinizar. No, lo que nosotros tratamos de hacer es divinizar al hombre, y lo que Dios hace es humanizarse él. Porque eso es lo que Exactamente. hizo, que nosotros, no hay forma de que nosotros podamos entender a Dios. Exactamente. No hay forma de que, de hecho, los profetas, cuando tenían visiones, ni siquiera de Dios, de los ángeles, veían cosas que los asustaban, que lo describían como cabezas de leones y ojos flotantes, y es algo que nosotros no podemos tener contacto con eso. Inclusive cuando Dios habló del monte Sinaí, la gente dijo, Moisés, por favor, no queremos volver a oír la voz de Dios, porque sentían que iban a morir. Y él lo que hizo en la persona de Jesús fue eso, humanizarse. Y nosotros, en vez de seguir ese mismo ejemplo, lo que nosotros nos divinizamos a las personas. Así es. Qué importante Sí, eso. es como que estamos deshumanizando a la iglesia porque pareciera que ser humano está malo. Si ves, como si Dios hubiera venido a sacarnos de la humanidad. Y bueno, si entramos en conceptos teológicos que han sido un poquito controversiales del cielo y todo este infierno, que la Biblia no explica muy bien, ¿verdad? Que el infierno que nosotros tenemos hoy día es de la Biblia de Dante. Exacto, Alighieri, del apóstol Dante. Sí. Exactamente. Y entonces me doy cuenta que hemos entrado en esta corriente de ver cómo le ayudamos a la gente a escapar de la humanidad. Porque la humanidad está caída, lo creo, pero la humanidad es mala, la humanidad es contra Dios, la humanidad... Y entonces mi concepto, mi teología y lo que yo enseño es opuesto a eso. Yo enseño que Dios ama a la humanidad. Yo no veo a la humanidad como un experimento fallido. La iglesia lo ve como un experimento fallido. Yo veo al Dios que ama a la humanidad y vino a restaurar a la humanidad, no a sacarnos de la humanidad. Entonces, creo que tenemos conceptos mal entendidos cuando dice ustedes no son del mundo, como yo no soy del mundo, y esa palabra mundo, cosmos, y cuando dice ustedes no son del, que lo usamos mucho para decir que no nos mezclemos con el mundo. Y resulta que ahí está hablando, él dice, el origen de ustedes no es del mundo, no es que no pertenecemos, sino que nuestra vida espiritual no se originó ahí, nosotros somos originados del corazón de Dios, espiritualmente. Entonces, creo que usamos teologías y versículos bíblicos mal entendidos para seguir deshumanizando a la iglesia. A mí lo que más me apasiona es hacer a Dios humano. Okay. ¿Verdad? Y creo que eso es lo que Ageo 2:9 se refiere cuando dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque la palabra ahí, mayor, no es más de lo mismo. Y creo que la Biblia se refiere a dos tipos de gloria diferentes.
No que una es de Dios y la otra no, pero son glorias diferentes que se manifiestan diferentes y se originan en lugares diferentes. Por ejemplo, yo creo que la gloria primera es la que tú acabas de mencionar del monte. Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, no, nadie puede ver mi gloria y vivir. Entonces Moisés se esconde detrás de la piedra y nada más ve la espalda. Y en ese momento dice que el rostro de Moisés quedó tan resplandeciente que se lo tenía que cubrir. Sí. Yo pienso que esa gloria, yo le llamo la gloria del monte, es una gloria externa porque viene de Dios hacia el hombre. El hombre queda impregnado de la gloria. Esa gloria es muy linda. Para mí es como la gloria de los milagros, lo sobrenatural, lo místico, que es la gloria de Dios. Okay. Pero esa gloria tiene una limitación en este tiempo y es que una gloria que no nos permite relacionarnos con el que no conoce a Dios. Por eso es que la gente no lo podía ver. Entonces Moisés se tuvo que tapar y yo pienso que hoy la iglesia a veces le toca andar tapada porque bebe mucho solo de esa gloria y nos hace difícil relacionarnos con aquellos que no entienden a Dios porque la Biblia dice que el hombre natural no discierne las cosas de Dios. Esa gloria también la vemos en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura también de afuera y lo primero que Pedro dice es quedémonos aquí, ¿verdad? Y se le olvidan los otros 9 discípulos, se le olvida el endemoniado gadareno, todo lo que Jesús había venido a hacer. Y creo que esa gloria externa también muestra un poquito esta como adicción de la iglesia, este gusto extremo de la iglesia por tener estos espacios místicos en el templo. Y hay gente que quisiera estar toda la noche ahí metido porque ahí es donde sienten a Dios y se nos olvida la misión verdadera que es afuera. Entonces, cuando dice que la gloria postrera será mayor, esa palabra mayor no significa más de lo mismo. O sea, no es más milagros, Okay. no es más transfiguración. La gloria, la palabra mayor ahí se refiere a algo superior, diferente, de mayor calidad. Como más amplio. Claro, no, porque más amplio es como más de lo mismo. Okay, se refiere okay. a otra gloria. Okay, es una okay. expresión diferente de la gloria que es superior. Okay. Entonces, ¿cuál es esa gloria? Yo creo que se refiere a Juan 1, donde dice en el principio era el verbo, la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Y en el 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Yo creo que la gloria que es superior a todas, que la otra también es de Dios, pero creo que esa gloria superior, que es la que la humanidad necesita ver hoy, es a Dios encarnado. Es que nuestras palabras, nuestras canciones tienen que llegar a un momento que se transfieran a acciones concretas. Una vida concreta, es la vida de Jesús. Y yo creo que no hay mayor gloria que esa vida de Jesús expresada. ¿Por qué? Porque no depende de un lugar, no depende de un momento. Si ves, donde tú estés interactuando con las personas de una manera normal, Jesús está ahí con ellos. El amor de Dios está expresado ahí en tu colegio, la universidad, el college, en tu trabajo. No tienes que forzar nada porque es la vida de Dios que está en nosotros. Y creo que la iglesia tal vez hemos sido un poquito, no sé si negligentes en hacerle entender a la gente que nosotros sí portamos la vida de Dios. O sea, cuando yo hablo, se está expresando Dios a través de mí. Y esta tal vez es crear conciencia de que no hay nada más glorioso que Dios haya considerado vivir en nosotros y expresarse a través de nosotros, como a través de tu poesía, a través de las canciones. Entonces, eso es lo que me consume en este tiempo, hacer a Dios humano. José, algo súper importante ahí. Creo que es una idea muy gnóstica el tema de que nosotros que pensamos que no tenemos nada de gnosticismo, Sí. de pensar de que de que el mundo es malo, que la carne es mala, que todo es malo y que solo el espíritu, eso es gnosticismo. El Y gnosticismo. nosotros tenemos, nosotros a lo que le llamamos ortodoxia no nos damos cuenta que no es ortodoxia, sino es algo gnóstico, porque incluso ni los mismos judíos, que son las personas más ortodoxas que pues, piensan esta separación de que la tierra es mala, que el cuerpo es malo, que la humanidad es mala. Los judíos no piensan eso. No. Entonces, bien interesante que eso es gnóstico, eso no es ni cristiano. Sí, y es una especie es una espiritualidad distorsionada, ¿verdad? Y entonces entramos en una espiritualidad tan mística que perdemos de vista lo más importante, y es que Dios quiere conectar con la humanidad, porque la Biblia dice, Pablo dice en Corintios que Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, Cristo es donde se reconcilia la humanidad con Dios. Sí. O sea que para Dios lo más importante es conectar con nosotros. Y cuando nosotros tenemos esta espiritualidad como disasociada de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de la gente, en ese momento lo que perdemos es toda la posibilidad de ser esa representación de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo.
Nosotros volvemos a presentar a Cristo. Yo creo que la iglesia es la segunda encarnación de Dios en la tierra, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, el momento que tenemos esta espiritualidad donde solo el espíritu es importante, Okay. y creemos, yo no sé por qué en la iglesia pensamos que el espíritu es como de primera categoría, el alma más o menos, y el cuerpo es como que no vale. Cuando en Tesalonicenses yo veo que Dios le da importancia a las tres esferas del hombre, yo no creo que Dios le habla al espíritu de Jay. Dios le habla a Jay, su hijo, un ser integral. Entonces, en el momento que entramos en ese gnosticismo, separamos Sí, y nos desconectamos de ese mundo, de esa humanidad a la cual Dios nos llamó claro. a tocar. Entonces, hay como un abismo de separación José, ahí. aquí hay un tema muy importante. Yo hace un par de semanas grabé un podcast que todavía no ha salido con un amigo mío rapero que se llama Beneco PR. Se llama Beneco PR, él vivió muchos. Bueno, se llama Beneco, pero en su Instagram está Beneco PR. Pues vivió por como 10 años en Puerto Rico. Beneco como Y de él- venezolano. Él es de Venezuela, Ok. pero como vivió tanto tiempo en Puerto Rico, tenía su Instagram de Beneco. Pero él está pronto sacando un álbum y pues cuando salga el álbum va a salir el podcast también. Entonces en la entrevista le habló de que él estuvo un tiempo en una adicción muy fuerte con las drogas, con la cocaína y qué sé yo. Y que el Señor lo sacó de ahí. Y entonces me contó que estaba teniendo una conversación con una amiga que tiene una creencia, no sé si es hindú o no sé cuál es la creencia que tiene la muchacha, pero que la muchacha le estaba diciendo a él que ella no creía en un Dios que, en el cual, que fuera, en su opinión, ¿no? Tan malo que si no lo adorabas, te mandaba al infierno. ¿Ve? Y entonces me gustó mucho lo que él le dijo, que me representa mucho como yo me siento. Y él le dijo a ella, mira, yo no creo en Dios para que él me mande, porque él no me va a mandar al infierno. Yo ya estaba en un infierno cuando el Señor me sacó de ahí. Y entonces, Tremendo. que te quiero decir que yo me siento muy familiarizado con eso, porque yo te conté antes del podcast que yo me crié en la iglesia, me crié en una familia cristiana, pero yo me fui muy lejos de Dios, porque Él nunca me dejó, pero yo me fui muy lejos. Mi corazón se fue muy lejos de Dios, de los principios que me habían enseñado. Y viví mi adolescencia y mis 20 años, fue un infierno, ¿sabes? Fue un infierno primero por las cosas que estaba viviendo y después porque incluso llegué a estar mucho tiempo preso. Entonces, pues, en todo sentido de la palabra, en lugar de castigo. Y cuando yo conocí a Jesucristo, cuando tenía 19 años de edad, tuve la experiencia más linda de mi vida Estando en la cárcel. estando en la cárcel. Y yo no cambio la relación que yo tengo con Dios hoy por nada. Yo no creo en Dios porque creer en Dios, aunque sea algo, porque cuando niño yo escuchaba mucho que ser cristiano y creer en Dios era algo como un sacrificio, como una especie de aburrimiento, como una especie, pero tú lo hacías para después vivir una vida mejor. Y entonces yo no creo en eso. Y yo no creo en eso porque la vida que yo llevaba antes de conocer a Jesucristo era una miseria. Y yo la vida que vivo hoy con Cristo es preciosa. Yo creo Y que esa es la clave. yo no cambio, y te digo 100%, yo no cambio la vida que yo tengo hoy con Cristo por una vida sin Cristo. No, no estoy hablando del mañana, no, hoy Sí. día, hoy. Y yo creo que yo creo que la Biblia habla de un cielo, creo que la Biblia habla de un infierno, especialmente cómo son. La Biblia no especifica mucho, eso no me va a meter en ese tema. Pero la vida que yo vivo hoy con Cristo, aunque, y mira, esto yo es una convicción que la tengo bien profunda. Yo siempre creo en dar la posibilidad de estar equivocado. Porque cuando uno, Beneficio de la duda. el beneficio de la duda, cuando tú tienes el beneficio de la duda y tú das, mira, yo creo en esto, pero yo puedo estar equivocado. ¿Por qué? Porque eso te abre a tener conversaciones con las personas, ¿tá? Y aprender. Y aprender. Entonces, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo creo que existe Dios, yo creo que hay un Jesucristo, de verdad, resucitado, glorificado, todo esto, pero puedo estar equivocado. No importa. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Si yo estuviera equivocado, y hay algunos poemas y algunas personas que han escrito acerca de esto, si yo estuviera equivocado, si todo lo que yo creo, si toda la fe que yo he creído no es verdad, es simplemente un cuento, ¿verdad? Es una historia, Una fábula. una fábula, gracias. Si llega el día en que yo muera y de la tierra no paso, yo no cambio
la vida con Cristo, aunque no hubiera un cielo, no la cambio por nada de lo que me han ofrecido y yo lo he probado todo y no la cambio. No. Es tremendo. Yo creo que tenemos este concepto de vida eterna como la vida después de la vida física. Pero la realidad es que en el momento que uno conecta con Cristo, tu vida es partida en dos, en un antes y un después. Y en ese momento tú pasas de muerte eterna a vida eterna porque eres reconciliado con el Padre. Yo creo, también pienso que en ese momento tú lo que tienes que empezar es a crecer en esa realidad de la salvación por medio de la renovación de la mente para que esa vida espiritual, tu realidad espiritual empiece a manifestarse en tu vida real. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando Cristo llegó a mi vida fue transformada tremendamente, pero tú sabes que a veces me gusta lo que tú dices, porque a veces las personas piensan que ese Cristo solo es para el mega drogadicto. O sea, la transformación que yo viví con Cristo no comenzó por fuera, fue lo que él hizo en mi corazón primero. Los problemas de amargura, resentimiento, las depresiones, los vacíos. O sea, eso para mí fue mucho más significativo que, digamos, los malos hábitos, los hábitos destructivos. Entiendo. Porque al final un hábito destructivo es la expresión de un corazón que está mal. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que las adicciones son herramientas que nosotros usamos para tratar de llenar vacíos que no pueden ser llenados sino por Dios. Porque Dios nos da este corazón como con un vacío, como con una ficha de rompecabezas que solo puede ser llenado por su amor eterno. Es como un hoyo negro. Exacto. Por eso no hay dinero que tú le metas ahí que lo llene, no hay relación, no hay amor humano, no hay logros, no hay fama. Solo Dios lo puede llenar. Entonces, para mí, el milagro más grande que Dios hizo en mí fue en mi corazón, la sanidad. Eso empezó a traer reconciliación con mis padres, con amigos, con la vida, mi imagen propia, mi estima. Y lógicamente empezó a haber una expresión de vida diferente. Pero yo no concibo mi vida sin Jesús. Y si no hubiera un cielo, como dices tú, yo no cambiaría la vida que tengo. Yo soy un hombre feliz. Yo tengo un matrimonio extraordinario, normal. Pero mi esposa y yo vamos a cumplir 31 años de casados en diciembre. Eso es mucho tiempo. Nuestros hijos son preciosos, son normales. Debido a testimonios como el tuyo, es que yo decidí, he escuchado otros testimonios como el tuyo, que vienes de familias pastorales. Yo decidí no criar a mis hijos como hijos de pastor. O sea, a propósito. Mis hijos no escuchan solo música, digamos lo que decimos, música cristiana. Mi esposa y yo hemos tratado de enseñarles a ser sabios en sus decisiones y a discernir qué les hace daño, qué les edifica, qué no, y entender que van a cometer errores. Entonces, ¿por qué? Porque decidimos no criarlos en esta burbuja como evangélica. Sí. Porque creo que en la iglesia a veces estamos levantando una generación que solo sabe tener éxito y ser feliz en esa burbuja. Pero el mundo no es esa burbuja, el mundo es el mundo real. Exacto. Entonces, por eso hay muchos creyentes, sobre todo aquí en Estados Unidos, que son jóvenes criados en la iglesia y cuando se van a college se corrompen en el momento que salen de esa burbuja y no saben qué hacer. Porque no tienen criterio propio, no saben tener conversaciones, digamos, va a sonar un poquito raro, pero conversaciones inteligentes. Exacto. Porque usualmente no tienen fundamento bíblico, sino son fundamentalistas. Sí. O sea, repiten, pero no tienen una base fuerte. Entonces, me parece tremendo, estoy de acuerdo contigo. La vida eterna se comienza a disfrutar. Sé que es un adelanto, pero la vida con Cristo es algo extraordinario. Tú sabes que, José, algo que yo aprendí, estando preso, tenía yo 20 años, tomando unas clases de evangelismo. Y se llamaba el evangelismo explosivo. Hay mucha gente que lo conoce. Yo lo conozco porque la iglesia nuestra fue la directora de evangelismo explosivo de todos los Estados Unidos. Ok, bueno. Y bueno, entonces yo tomé esas clases estando preso. Para que sepas que entonces pues ustedes tuvieron algo que ver con eso. Sí. ¿Ok? Y entonces me gustó mucho el tema. Hay algo con lo que yo difiero ahí, pero tú sabes que ya eso es una herramienta y tú la vas usando. Total. ¿Okay? Entonces, me gustó mucho el tema de decir a las personas no sé. Cuando te traen una pregunta. Objeciones. Sí, cuando te traen una objeción, ¿verdad? Porque tienen las objeciones y tienen lo que le llaman las señales de humo. Sí. Lo estudié. Ok. Entonces, cuando te traen la objeción, te enseñaban el evangelismo explosivo de decirle, mira, no sé, pero lo puedo averiguar. Ahora, yo a eso en mi forma le añadí algo. No solamente no lo sé,
sino que no lo sé y nunca lo voy a saber, ni lo voy a averiguar, ni lo voy a estudiar, no lo sé. Porque ¿qué pasa? Cuando tú estás compartiendo con un profesor de química o con un alumno de química o con una persona que ha leído muchos libros de historia, ¿ok? Si esa persona ha leído 80 libros de historia y te hace una pregunta histórica de que el evangelio para esa persona no tiene sentido porque la historia dice tal y tal, y tú no sabes porque en realidad no sabes. O sea, en historia no vas a nunca tener un punto en común con esa persona. Yo le digo, mira, no sé. Tu respuesta nunca va a satisfacer. No lo lo que vas a esa persona- satisfacer porque para tú decirle, no voy a averiguar y regresar, vas a tener que pasar 5 años leyendo. Claro, los 80 libros que se No leyó el vas a otro. poder, no vas a poder. Entonces, no sé, pero yo no creo, yo creo en Cristo por esto. O sea, yo no puedo, es algo que me abrió mucho la mente a mí porque yo me crié viendo una idea del mundo de que tú como cristiano tenías que tener respuesta para todo y que lo que te preguntaras tú tenías que responder. Y entonces yo veía muchas personas que incluso si venían y te hacían una pregunta que tú no te enojarte, te enojas y peleas, espérate, es que no sé, ¿sabes? Que yo soy cristiano, yo no soy cirujano. Exactamente. Si viene un cirujano y me dice a mí, tú eres cristiano, ¿y por qué pasa tal cosa cuando yo corto una piel y la Biblia dice? No sé. O sea, Yo no te puedo dar esa respuesta, pues no sé. Y eso, José, me abrió mucho la puerta. Yo tengo amigos musulmanes, judíos, ateos, ateos, de igual todos. yo. Me abrió mucho la puerta porque al tú reconocer que no sabes, las personas están acostumbradas tú eres cristiano, vamos a pelear. Entonces vienen te tiran el primer puño, te tiran tal cosa. Y tú, no sé, ya como que, se acabó la pelea. Claro, porque el dicho dice que para pelear se necesitan dos. Sí. Y a veces los cristianos nos gusta, porque en el ego, nos dan el ego. Y ahí es donde te hablo de la diferencia de tener fundamento y ser fundamentalista. Y cuando no sabemos, decimos, ¿por qué la Biblia dice? Y es como el papá que dice, porque yo soy tu papá o soy el pastor. Exacto. Tú sabes. El ultimátum. Claro, yo tenía un amigo que me decía que cuando el pastor dice eso es porque ni él mismo se cree que es la autoridad. Creo que es lindo ser humildes. También pienso que hay personas que preguntan genuinamente porque quieren saber y hay otros que hacen a veces como los fariseos que querían como entrampar a Jesús. Sí. Entonces, ¿quién pecó su padre o pecó él? Y Jesús era tremendo, porque siempre iba al corazón. Él sabía que lo que había detrás de eso no era eso. Y me acuerdo, me leí un libro hace muchos años, me encantaban los libros de Watchman Nee. No sé si sabes. Sí, claro, muchacho. Como dirían aquí, es un bárbaro, chico. Sí, bárbaro. ¿Verdad? Y entonces, yo leí su biografía, su testimonio. Impresionante, de conversión ¿verdad? y todo. Sí. Sí, entonces él tiene un libro que se llama El carácter del obrero de Dios. Okay. Y entonces el primer capítulo era el obrero de Dios sabe hablar y el segundo era el obrero de Dios sabe escuchar. Y nunca me olvidaré porque yo problema para hablar no he tenido nunca en mi vida, pero para escuchar sí. Aprendí con los años, con los golpes y los dolores y Dios quebrantándome. Y él enseñaba en ese capítulo que el obrero de Dios tenía que aprender a escuchar 3 palabras diferentes. Él decía, las que te dicen, las que no te dicen y las del espíritu. Y eso a mí me impresionó porque yo ni siquiera escuchaba las que me decían. Yo escuchaba para responder, yo no escuchaba para entender y aprender. Mira. Porque me sentía amenazado y en mis problemas de identidad y baja autoestima me costaba aceptar que alguien supiera más que yo. Entonces yo decía, Dios mío, estoy frito porque si ni siquiera sé escuchar las que me dicen, mucho menos las que no me dicen. Y empecé a entender que siempre que alguien me hablaba, me estaban diciendo algo con lo que no me estaban diciendo. Sobre todo con mi esposa. Porque mi esposa, yo recuerdo, tengo una historia de la vida real. Me acuerdo, íbamos saliendo de una reunión en la iglesia y ella me dice, le digo, baby, voy a jugar fútbol donde fulano de tal. Soccer, fútbol. Entonces me dice, ¿ya preparaste la prédica del domingo? Yo le dije, sí, mi amor, ya la preparé. Sí, yo preparo todo con días de anticipación. Bueno. Dice, pregunta, ¿hiciste lo que necesitabas hacer para Alejandra Sofía, nuestra hija mayor? Sí, mi amor, ya yo hice eso. A los 5 minutos. ¿Y las cuentas de la casa ya están hechas? Yo, espera. Entonces me dice, y recuerda que siempre que juegas te lesionas. Entonces me volteé y le dije, espera, yo lo que creo es que tú no quieres que yo juegue, porque me estás diciendo todo esto. Le dije, por favor, no me des vueltas,
que me incomoda. Dime lo que me quieres decir porque siento que detrás de todo esto hay algo. Y me dijo, que te extraño y quisiera que no fueras, quisiera que te quedaras conmigo. Oh, wow. Entonces están las palabras que te dicen, las que no te dicen, pero además eso están porque siempre Dios nos enseña algo aún detrás de cosas que parece que no tuvieran sentido. Puede venir una persona hasta, digamos, ignorante y decirte algo terrible y ahí Dios te puede enseñar algo. Entonces, eso fue una gran lección para mí. Entendí que había perdido años de consejos sabios de amigos, de mi esposa, de mis pastores, siempre protegiéndome en mi falta de identidad y de estima propia. He aprendido y estoy tratando de formar un equipo y una iglesia con criterio. Yo le enseño a la iglesia que tienen todo el derecho de venir a decirme, pastor, no estoy de acuerdo, muéstreme por qué eso es así. Y yo les digo, cuando vayan a su casa, vayan a la palabra, a la Biblia y verifiquen lo que yo les estoy diciendo, porque yo no siempre voy a estar ahí con ellos. Una iglesia con criterio propio me parece muy importante en estos tiempos. Pastor, una pregunta aquí. Bueno, estuve dándole unas pasadas al libro y entonces Sí. para hacerte, bueno, primero el título, el libro es Real, seamos la iglesia que ve, ama y actúa como Dios. Me parece que el título está bien, bien importante y muy de acuerdo con lo que hemos estado Sí. hablando. Y entonces me gustaría hablar de algo que tú dices en la introducción del libro, donde hablas acerca del rechazo y hablas acerca de un momento en el que tú y la familia se quedaron sin nada. ¿Te gustaría contarnos un poquito Claro, acerca de claro esa que sí. historia? Un poquito de trasfondo. Yo estoy pastoreando hace 30 años o más y cuando comencé, Dios me levantó de una manera vertiginosa. Ok. Yo heredé una iglesia de unas 500 personas y esa iglesia en 3 años tenía casi 5,000 personas. Wow. Y eso me puso en los ojos y en la mira de mucha gente y me permitió estar en lugares muy importantes. Yo te decía ahorita antes del podcast que estuve en las conferencias más importantes que te puedes imaginar y yo prediqué varias veces con Miles Monroe, nos conocíamos muy bien, con Jack Hayford, que Jack Hayford es uno de los patriarcas de la iglesia y de la adoración, el que compuso esa canción que se llama Majesty, uno de los himnos más Oh, wow. importantes. Majesty, o sea, y estuve en bueno, y, y la iglesia se volvió muy poderosa, tenía contactos en Washington importantísimos. Enseñé en el Congreso, me condecoró el Congreso de los Estados Unidos, salí en la primera página del New York Times, el periódico, y el embajador de Israel visitaba solo una o dos iglesias hispanas en Estados Unidos, siempre venía a la nuestra. Y llegó un momento, o sea, yo tenía todo lo que yo pienso un líder espiritual pudiera anhelar, era joven, tenía energía, pero había algo que no estaba bien y yo no entendía bien lo que era. Yo siempre sentía que faltaba algo. Disfrutaba mucho, vi mucha gente. Nosotros bautizábamos 200, 300 personas al mes. Wow. Por nuestra iglesia, por ser un sitio turístico Miami, pasaban, cuando hacíamos el llamado, calculábamos al año más o menos 6,000, 7,000 personas recibían al Señor. Y yo era muy joven. Ahí iba Juan Luis Guerra cuando estaba en Miami, Ex Menudo, Lucia Méndez, Yuri, el Puma. Disculpa mi ignorancia. ¿Cómo se llamaba la iglesia? En ese tiempo ya se llamaba Ah, Eclesia. ya se llamaba Eclesia. Sí. Ok. Y ahí convirtió conmigo un hermano Michael Jackson, Randy Jackson. Imagínate tú, en la Tremendo. oficina mía. Tremendo. Entonces, era una iglesia súper, o sea, pasaban cosas increíbles. Estoy diciendo esto porque quiero que entiendan que lo que estamos haciendo hoy no es el resultado del fracaso. Ok. Eso es muy importante. Es el resultado de sentir que había algo que no estaba bien. Recuerdo que pasaban cosas tremendas como me decían, pastor, hay una persona llorando en el estacionamiento de la iglesia un domingo y yo salía y era una persona que yo no sabía quién era y él me decía, yo soy ateo, yo venía manejando aquí por la 72 porque estábamos allá en Kendall en la Sunset, Ok. decía, y yo escuché la voz de Dios y Dios me dijo que entrara aquí. Entré al estacionamiento, no puedo caminar, yo siento la presencia y se tiraban llorando en el estacionamiento sin que nadie les hablara. Te estoy hablando de unas cosas así bien extraordinarias. Y cuando la iglesia está, tú sabes, bien linda, Dios nos dice a mi esposa y a mí que entreguemos todo. Oh, Y nos habla clarito. Y nosotros entregamos edificios de millones de dólares con todos los estudios de televisión, de todo lo que tú te puedas imaginar. Y Dios nos dice, entreguen todo, oficina, casa, carros, todo. Y
nos manda de regreso a Barranquilla, Colombia, donde yo soy. Después de 17 años de hacer vida aquí, mis hijos habían nacido aquí, nos devolvemos con una nena de 5 años y medio, una de 2 años y medio y un nene de 6 meses, 5 meses, a la casa de mi suegra. Yo decía, Señor, a la casa de mi suegra, pero si tu palabra dice que que tú no vas a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar porque me mandas para acá, pero bueno. Yo decía, ¿por qué estoy acá? Y ahí empecé a entender un principio, y es que cuando tú llevas muchos años perteneciendo a un sistema, pierdes la capacidad de darte cuenta de lo que está bien y lo que está mal porque te acostumbras a los malos olores. Y me di cuenta que llevaba muchos años en este sistema evangélico, esta burbuja, y que había cosas que yo empecé a notar que no estaban bien. Pero para eso me tocó salir y Dios me saca. Teníamos muchas iglesias en diferentes países y yo ya no estaba pastoreando localmente en Barranquilla, pero pastoreaba pastores y viajaba pastoreando pastores, pero al no tener una iglesia local, iba a una iglesia que es parte de nuestra familia en Barranquilla y ahí me congregaba con mi familia. O sea, yo era el pastor del pastor de esa iglesia. Y cuando estaba en Barranquilla, trabajaba con mi papá, Dios restaurando mi relación con mi padre, pero viajaba mucho al año. Y desde afuera empecé a notar varias cosas. Pero ¿por qué te digo esto? Porque la razón que yo salgo es porque Dios me da una instrucción. Y ahora entiendo por cosas que he cambiado muy puntuales y yo diría unos cambios bastante dramáticos. Pero al tener una iglesia tan importante, la gente no entendía cómo yo solté una iglesia con miles de personas. Me estaban proponiendo que fuera el presidente de la Asociación de Pastores de Miami. Cuando hacían eventos grandes, pues nuestra iglesia siempre estaba aparte de los eventos grandes y yo. Y entonces cuando yo entrego todo, la gente empezó a asumir que a lo mejor yo había pecado, que a lo mejor quién sabe qué había pasado. Y simplemente estábamos siguiendo una instrucción de Dios. Mi equipo. Eso es imposible. Claro, eso es imposible. Eso es imposible. Pero yo llevaba años con esta espinita que yo no sabía lo que era y yo comencé en el cristianismo como ministro de adoración, entonces siempre yo pienso que uno de los regalos más lindos que Dios me ha dado es que soy muy sensible a los suspiros de la voz de Dios y a discernir como los tiempos. No sé por qué creo que Dios me ha dado un don de entender sus tiempos. Entonces yo voy sintiendo cuando algo va llegando a su fin, y pienso que tiene que ver mucho con el llamado que tengo ahora de ayudar a la iglesia a transicionar en estos tiempos generacionales. Claro, fui muy rechazado. Algunos de las personas que trabajan conmigo se resintieron mucho. La gente no entendía, me vieron como un fracasado. Y luego que empiezo a notar estas situaciones de la iglesia y empiezo a hacer cambios, el equipo nuevo pues me dijo que no, que eso no era de Dios, que eso era del diablo. Hasta que la iglesia empezó a explotarse. Cuando la iglesia empezó a explotarse, me dijeron, no, siempre supimos que era de Dios. Entonces, pero tú te preguntarás, ¿cuáles fueron esos malos olores que vimos? ¿Verdad? Cuando yo estaba afuera de la iglesia viendo los toros de la barrera, yo diría que noté 3 cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, noté una iglesia cuyo liderazgo estaba viviendo como una epidemia de enfermedades mentales y emocionales. Me refiero a los pastores, las pastoras, los líderes más importantes. Yo los veía todos sufriendo de depresión, de ataques de pánico, ansiedad. Y me doy cuenta que esto era una epidemia, que no era 1 o 2. Entonces yo dije, espérate, ¿por qué están los pastores y los líderes así? Me di cuenta que era la consecuencia de haber creado. La iglesia ha creado una cultura donde tú no te puedes mostrar como tú eres. Porque si un pastor dice que se siente deprimido, la gente dice que abrió una puerta al enemigo, que no es suficientemente espiritual. Y esta ignorancia de las enfermedades mentales y de esta integralidad, como hablábamos ahorita, ha hecho que juzguemos la espiritualidad de la gente. Entonces las personas y los líderes sobre todo no nos atrevemos a decir lo que estamos viviendo porque no queremos ser juzgados, desechados y quedarnos sin trabajo y que nuestros hijos no tengan nada que comer. Sí. Entonces noté que había una cultura de mucha tapadera, mucha hipocresía. La Biblia dice que cuando Adán le dio vergüenza, se tapó. Luego Dios lo llama y dice, Adán, ¿dónde estabas? Dice, tuve miedo y me escondí. Y yo creo que la vergüenza produce taparse, el temor produce esconderse y creo que la iglesia está llena de gente tapada y escondida, comenzando por sus líderes. Sí. Entonces, ese miedo al juicio, a nuestra espiritualidad.
Entonces eso fue lo primero. Yo dije, ok, si algún día Dios me llama a hacer algo, yo quiero generar una cultura donde la gente pueda ser real. Por eso el libro se llama Real. Y los líderes son los primeros que pueden mostrarse vulnerables como ellos son. Lo segundo que noté fue una iglesia que había perdido su mentalidad generacional. Una iglesia envejecida, las estadísticas lo dicen. La iglesia es mucho más vieja que la sociedad. Las iglesias hoy en día el promedio son 50, 60, 65. Estamos como 15 o 20 años por encima de la sociedad. Entonces me di cuenta que la iglesia se había separado de ese mundo al cual habíamos sido llamados. No entendíamos la cultura, siempre estamos atrasados. Cuando la iglesia dice somos una iglesia contemporánea, resulta que está 20 o 30 años atrás de lo que está pasando afuera, en moda. Entonces empecé a meterme mucho en estudiar lo que llamamos antropología cultural, las corrientes culturales. Y yo dije, yo quiero una iglesia no envejecida, quiero una iglesia relevante, pero relevante desde el fondo, no desde la forma solamente. Y lo tercero, una iglesia que no participaba en la construcción social. Yo recuerdo cuando los pastores eran respetados, los alcaldes los llamaban, y hoy en día resulta que somos objeto de burla, pero no somos objeto de burla porque la Biblia dice que predicar a Cristo va a producir que nos persigan. Okay. No, pero es que no nos están persiguiendo por ser cristianos, nos están persiguiendo por nuestra incongruencia. O sea, la iglesia ha perdido peso, ha perdido congruencia, ha perdido como la potencia de poder ser un colaborador en edificar una humanidad y sociedades saludables, espirituales, y hemos perdido el respeto de la gente por nuestra poca preparación. Hay pastores que me dicen, Dios me habló que se me lance a la alcaldía. No queda ni uno. O sea, nunca los eligen. Y yo digo, y la gente dice, no es que Dios le habló, si él salió en televisión, que Dios le dijo que va a ser el próximo presidente de no sé dónde. Y yo digo, no es que la gente no va a votar por una persona que no sabe gobernar. O sea, lo que te hace un buen gobernante no es ser cristiano ni ser pastor, es ser un buen ejecutor. Tú tienes que estudiar gestión pública, politología. Entonces, esa mente obtusa nos ha impedido poder realmente penetrar el mundo misionero al que Dios nos envió. Entonces, claro, cuando yo empecé a cambiar todo es todo. Yo voy a mostrar algo aquí que saldrá nada más en la cámara, ¿verdad? Pero me parece importante que la gente lo vea para que la gente entienda a qué me refiero yo. Porque cuando Dios nos empieza a hablar y yo empiezo a hacer los cambios, la primera que se asusta es mi mujer. Mi mujer dice, mi amor, pero tú te enloqueciste. ¿Por qué? Porque al hombre que Dios le habló es este. ¿Cómo? Así es. A ver. Ponlo ahí tú. A ver. Ahí está. Ese soy yo hace 8 años. A ver. A ver, por ahí lo van a ver. Mira. Eso. Para bien. Okay. Ahora sí. Ahí sí. Ahora lo ven. Ahí sí. Ese soy yo hace 8 años. Otra persona. Otra persona. Otra persona. Claro, cuando yo aparezco así, la gente dice, ¿quién es este tipo? Se enloqueció. Exacto. Entonces, de ahí viene todo ese rechazo. Yo tenía la aprobación, sobre todo, yo necesitaba tener el consejo de mi pastor, un hombre americano, anciano. Me dijo, José, este es tu tiempo, dale para adelante. De mi esposa y de mi familia, era muy importante para mí. De mi hermano, que fue el que fundó conmigo la iglesia donde estamos ahora, él se mudó a Valencia, España, y de mi equipo principal. Después de que yo tenía la voz de Dios, consejos de la gente que sabía que eran los que iban a meter hombro conmigo y a llevarse todas las críticas, yo dije, vamos para adelante. Wow, qué difícil. Y eso fue duro porque yo no era cualquiera, yo llevaba 20 y pico de años con una reputación, por decirlo así. Qué difícil. Fue muy duro, muy duro. Han sido años, claro, ahora estamos empezando a cosechar el haber sido disciplinados y perseverantes en la palabra que Dios nos dio. Pero a mí me rechazó todo el mundo, me vetaron de la asociación de pastores. Mis amigos pastores, muchos me dijeron, tú estás loco, no queremos tener relación contigo. No me contestaban las llamadas y todo empezó a cambiar cuando los hijos de muchos de ellos empezaron a congregarse conmigo. Wow. Entonces empezaron a llegar hijos de pastores importantes y ellos me decían, me acabo de enterar que mi hijo está contigo. José, ahí te quiero hacer añadirte algo, ¿verdad? Me pasó, yo trabajé varios años como líder juvenil de mi iglesia después del testimonio que te conté, que estuve preso y que pasé por todas estas cosas. Y que yo conocía todas las cosas de los jóvenes de mi iglesia, conocía todas las cosas de los líderes de mi iglesia, porque yo estaba en el equipo ese. Yo estaba en el equipo de los de la iglesia del parqueo, ¿ves? Sí. Que cuando está el culto, los del parqueo, ese era el team mío. Entonces estamos teniendo una actividad y muy interesante esto que dijiste de los hijos, porque muchas veces a través de los hijos llegan cosas a los padres que no llegarían de ninguna otra forma. Estamos teniendo una actividad
y la actividad está entrando a las 1 o 2 de la mañana. Y yo, ¿sabes? Estoy en una iglesia bien ortodoxa en sus cosas, y entonces me llaman 2 de los líderes para hablar en una oficina. Me dicen, están llegando a las 2 de la mañana, vamos a ver si ya cerramos la actividad, porque es que... Y me tocó en ese momento en privado. Obviamente te estoy contando del hecho, los nombres no importan, Sí. pero en privado me tocó decirles algo a ellos. Y se los dije con amor y con respeto. Les dije, mire, fulano y fulano, cuando yo tenía 17 años y ustedes eran los líderes de jóvenes y ustedes cerraban la actividad a las 11 de la noche, yo, el hijo tuyo y el hijo tuyo nos íbamos a fumar marihuana. ¿Ok? Entonces, yo quiero tener a estos muchachos aquí hasta que a ellos se les quemen los pies, las patas de estar corriendo, brincando. Eran las 2 de la mañana. Yo estaba muerto. Yo me quería a dormir hace rato. Y aquí los vamos a tener hasta que se caiga el último. Lo vamos a tener aquí, porque yo les aseguro a ustedes que cuando ellos, si nosotros cerramos la actividad, cuando ellos se vayan de aquí, no van a ir a hacer nada bueno. Entonces, yo los quiero tener aquí, gritando y brincando aquí. Los dos, mira, dijeron, no, está bien. Entonces, que muy importante eso, ¿verdad? Muy importante eso. Y quiero regresar a otra cosa acerca de la honestidad brutal, que se le llama en inglés, que es algo que nosotros estamos muy acostumbrados a no practicar en inglés. Y algo que yo aprendí participando de los programas de narcóticos y alcohólicos anónimos. Bueno, gracias a Dios, pues no, los problemas que yo he tenido en la vida no han venido tanto de ese lado, sino yo tenía más problemas de carácter, una persona muy iracunda, muy de estar peleando en la calle, de que por misericordia de Dios, mi última pelea en la calle fue a los 19 años. O sea, que no es que... Sí. Pero yo no me imaginaba pasar una semana sin pelear con alguien. O sea, era algo que no lo concebía. Era como no comer. No, era algo que, porque yo sabía, es que yo siempre estaba metido en eso. Incluso a veces los amigos me llamaban para ir, vamos a ir a pelear con no sé quién, y nos íbamos a pelear. Era algo, sí. Como vamos a montar bicicleta. Sí, era una cosa tan, como hay gente que va a jugar un juego de básquet, nosotros íbamos a pelear. Y entonces yo pienso en eso ahora y me erizo, porque digo, wow, qué locura, ¿sabes? Qué locura. Pero te lo digo porque añadí eso solamente porque sé que la palabra de Dios y la sangre de Cristo tienen poder, y lo he experimentado en mi vida. Quise añadir eso ahí. Pero ¿qué pasa? Que participando en los programas de los alcohólicos y los narcóticos anónimos, me gustó mucho, me metí, quería aprender de sus programas, quería aprender cómo funcionaba, de su historia, porque en esos programas a ti te aceptan tal y como eres. Y es algo que me impactó mucho, porque tú puedes llevar 20 años sobrio y ellos tienen sus fichas y tienen sus cosas, y te puedes tomar el otro día 20 cervezas. Así es. Y llegas al programa esa noche con la ficha de un día, porque ya empieza, en la cuenta siempre empieza, ¿no? Y te reciben igual. Igualito. Hola, soy fulano, soy alcohólico, Igual. llevo un día sobrio. Y ya nadie preguntó, ya nadie preguntó nada, ya. Yo digo, qué locura. Qué locura. Porque tú llevas 20 años caminando con Dios, y tienes un problema de lo que sea, de infidelidad, o un problema de dinero, o lo que sea, problema que se hace externo, porque nosotros siempre tenemos problemas internos, eso no, pero un problema que se externaliza, y ya eres desechado. Eres desechado, eres abandonado. Miren, y esto es algo súper importante. Los dones de Dios no tienen nada que ver con el tiempo que uno lleva haciendo un trabajo. Ni con la condición de la persona. Porque mira para dónde voy, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a los trabajos por orden de llegada. Es decir, ok, tú llevas 5 años, ok, tú eres el tanto, tú llevas 10 años. El don que Dios da... Sí, por antigüedad. Por antigüedad. El don que Dios da no tiene nada... Si Dios le dio un don a una persona de predicador, ese don, no importa, tú te puedes pasar 10 años en la iglesia, tú no vas a tener ese don. No importa, porque los dones Dios se los da a quien se le da la gana. Así es, exactamente. Entonces, esta persona que tuvo un problema, yo no estoy diciendo que no debe existir tiempo de reconciliación, tiempo de administración, todo eso es importante, obviamente. Pero ¿cuántas historias tú conoces de predicadores, de pastores, de ministros de alabanza que han tenido un problema público y se les ha dado camino de regreso?
Muy poquitos. No es algo que no se permite. Yo creo que he escuchado 1 o 2 en 30 años que llevo muy poco. en esto. Creo que tiene que ver, creo que ahí hay 2 factores que han influenciado en la cultura de la iglesia. El primero es lo que yo llamo un espíritu de orfandad. Yo desde el 2002, yo tengo otro libro que escribí primero que se llama De esclavo a hijo, que es de paternidad. Okay. Y creo que el mensaje que más me ha identificado a mí es el mensaje de la reconciliación de padres con hijos, no solo a nivel de familia, sino a nivel ministerial. El mundo, la plaga número 1 del mundo en este momento es la orfandad. Si desde el 2002 se calculaba que 1 de cada 3 hogares no tenía papá, y los otros 2 hogares, dicen las estadísticas, que los papás pasan un promedio de 5 minutos de tiempo de calidad con sus hijos. Lo mismo, sé que es lo mismo. Sí, exacto, no hay papá. Entonces, tú te das cuenta que la iglesia está llena de huérfanos, pero no solo está llena de huérfanos, está dirigida por huérfanos. Huérfanos en el corazón, no en el espíritu, porque cuando tú conoces de Cristo, dice que eres hecho hijo, coheredero. Esa es tu realidad espiritual. Pero lo que pasa es que nosotros no vivimos de acuerdo a la realidad del espíritu. La Biblia dice que como el hombre piensa, así vive. Así es. Y en Proverbios 4:23 dice que guardemos nuestro corazón porque él determina el rumbo de la vida. Entonces, mi manera de vivir está determinada por la manera de pensar. Por eso es que Pablo dice que nos transformemos por la renovación de la mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en la iglesia llega la gente con un espíritu de orfandad. Hay líderes que tienen también espíritu de orfandad. ¿Y qué hacemos? Empezamos a usar nuestro ministerio para poder buscar identidad y valor, porque las necesidades básicas del ser humano, que son amor, valoración, pertenencia y aceptación, la humanidad nos ha enseñado a buscarla en lo que hacemos, no en quiénes somos. Oh, wow. ¿Verdad? ¿Qué hemos hecho en la iglesia? Es lo mismo, solo que lo espiritualizamos. Y tenemos dichos como el que no sirve, no sirve. Sí. O sea, ¿qué te están diciendo? Si tú no haces, tú no vales. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que si tú no haces, tú no vales? Tú vales por quien eres en Cristo. Entonces tenemos un mensaje incongruente, porque por un lado le decimos que en Cristo estamos completos, pero por otro lado le decimos, tú no vales ni para Dios ni para nosotros si tú no diezmas, si tú no sirves, si no apoyas la visión del pastor, y empezamos a condicionar nuestro valor y el amor de Dios hacia nosotros por lo que hacemos. Entonces, si el liderazgo está así, eso es lo que recibe, porque dice en Génesis que cada semilla se reproduce según su género. O sea, un huérfano no puede producir hijos. Una mentalidad de huérfano no engendra mentalidad de hijos, engendra mentalidad de huérfano. Y entonces, a veces en la iglesia, en vez de estar levantando una generación de hijos, estamos levantando un ejército de esclavos, ¿verdad? Es un ejército porque todo es guerra y todo es hacer, conquistar, pero con mentalidad de esclavitud. Y tenemos la mentalidad del segundo hijo de la parábola, el hijo pródigo, que estaba peor que el primero. Sí. ¿Verdad? Porque el primero sabía que era hijo. ¿Cómo yo sé que sabía que era hijo? Porque pidió herencia. Y él dijo, la herencia que me corresponde, por lo tanto, él sabía que era hijo. Pero el segundo tenía un rollo con el asunto de la orfandad, porque le dice, ¿cómo este hijo tuyo que se desperdició tu herencia con prostitutas y no sé qué cosa, y tú le haces una fiesta y dice, y a mí que te he servido y te he obedecido toda mi vida, nunca me has dado ni un cabrito? Importante. Ese hijo pensaba que el amor y la bendición del padre tenía que ver con servir y con obedecer. Esa es la iglesia. Si ves, nosotros creemos que la bendición de Dios es una remuneración en contraprestación a mi servicio y a mi obediencia. Entonces, ya desde por ahí, todo el concepto de iglesia está desvirtuado, porque la Biblia no es un manual de obediencia, ni un manual ni siquiera para enseñarnos a vivir. Para mí la Biblia es la historia de un padre que está buscando a sus hijos. Mira, aquí algo, ¿verdad? Súper importante. La historia del hijo pródigo nos muestra, aparte de mostrarnos el carácter de Dios pero nos muestra el carácter del padre en la historia. Exactamente. Entonces, en esa historia, el padre, el hijo le pide al padre la herencia antes del padre morir. Y el padre se la da. O sea, te está mostrando que el carácter del padre era de dar, incluso cuando el dar iba en contra a afectar a su persona, a afectar a sus bienes. Él estaba vivo todavía. Entonces, eso se yuxtapone a la pregunta o al confrontamiento del hijo mayor. Porque el hijo mayor le dice, ni un cabrito me has dado. Pero es que no se lo ha pedido. Es obvio que no se lo ha pedido, porque si el menor le pidió la herencia y se la dio, ¿cuánto más no le va a dar un cabrito? Entonces, mira ¿por qué voy ahí? Porque muchas veces nosotros tenemos una piedad y un martirio autoimpuesto. Y pensamos
que servimos a Dios martirizándonos. O sea, que yo tengo que sufrir. Para que Dios me ame, tengo que sufrir. Tengo que casarme con una persona a la que yo no amo para que Dios me ame. Tengo que trabajar en un trabajo donde me traten mal porque soy cristiano. O dejar la universidad para servir en la iglesia. O cualquier cosa, exacto. No puedo seguir, yo tengo un sueño de ser músico, no puedo seguir mi sueño porque eso no es ser fiel a Dios. Entonces, nosotros pensamos, tenemos una idea de autocastigo, automartirio, porque y eso hasta donde yo he aprendido, ¿verdad? Nace por la falta de lidiar con nuestros pecados, con nuestros remordimientos, porque en vez de aceptar el perdón de Dios y en vez de traerle las cosas con las que hemos fallado hoy a Dios, nos guardamos eso y tratamos de aparentar que todo está bien. Lo que tú estabas diciendo. Yo creo. Bueno, y ahí nace una culpa que tú tratas por tu sufrimiento de pagar por esa culpa. Estás llevando una culpa tan grande arriba y entonces dices, bueno, yo estoy llevando esta culpa, pero si la paso mal por aquí, ya estoy como que... Y te conviertes, haces algo que no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos conscientemente, pero inconscientemente rechazas el sacrificio de Cristo por tu propio sacrificio. Claro, en tus fuerzas. Te voy a decir una pepa de aguacate, como digo yo. En la Biblia dice que cuando el primer hijo le pide la herencia, dice que el padre se la da a los dos. Porque dice, les repartió la herencia. O sea, que está tremendo. Además de lo que tú dices, quiero que notes que cuando uno tiene mente de esclavitud, además de que te comparas con los otros y siempre crees que los demás tienen más, no ves lo que Dios ya te ha dado. Porque dice, les repartió la herencia. Y lo segundo es que yo creo que una de las razones por las cuales pasa eso que tú acabas de explicar muy bien, es porque la iglesia no nos presenta una imagen correcta de Dios. La iglesia ha confundido ser aceptado con ser aprobado. Yo no creo que Dios tiene que aprobar tu estilo de vida para aceptarte, porque dice que somos aceptos en el amado. O sea, si yo fuera aprobado por mi estilo de vida, Cristo no hubiera tenido que morir. La razón que yo necesito a Cristo es porque mi vida jamás va a lograr que Dios me acepte como yo soy. Yo tengo mi posición en Cristo. Soy santo en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia ha presentado este Dios de acuerdo a la paternidad del hombre. Porque hay un principio espiritual que aunque la Biblia, yo creo que la Biblia lo enseña, tal vez no lo dice directamente, pero yo pienso que la razón principal que Dios puso padres en la tierra es para poder enseñarnos nosotros qué es un padre, para poder tener una relación correcta, saludable, libre con Dios Padre. Entonces, al final, como tú ves a tu Padre terrenal, terminas viendo a tu Padre celestial. Entonces, la iglesia usualmente toma más modelos sociales para sus principios y los espiritualiza, los viste de versículos, pero realmente no toma los modelos espirituales de Dios. Yo pienso, por eso ese versículo que dice que vengamos confiados, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Al único trono que una persona imperfecta se acerca confiadamente es al de la gracia. No es al de la justicia, ni siquiera al de la verdad. Al de la gracia. Gracia es amor incondicional. Cuando hablamos de Juan 1:14 que dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Sí. Ese es el equilibrio, gracia y verdad. Pero es importante entender que gracia viene primero. No es verdad y gracia. Luego más adelante dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por Jesucristo. Sí. ¿Por qué? Porque la gracia nos acerca, la verdad nos transforma. Yo no puedo ser transformado si no me acerco. Si tú vas a nuestra congregación, vas a ver parejas gay en nuestra congregación. La gente cree que si yo apruebo, estoy de acuerdo porque están ahí recibiendo la verdad. Entonces la gente no entiende porque tenemos temor de abrir las puertas a todo el mundo. Por eso es que Iglesia Miami dice un lugar para todos. ¿Qué sucede? Sea lo que sea con lo que tú estés lidiando, el laboratorio de transformación es la iglesia. Okay. O sea, si la gente no llega a la comunidad de Dios, no pueden vivir la transformación de vida que ellos necesitan vivir. Porque aunque el Espíritu Santo está dentro de ti, es en las relaciones que se va poniendo a prueba esta madurez, este desarrollo espiritual. Todo eso está hecho, o sea, todo lo espiritual está hecho para relaciones, no para mí solo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos que la gente sea transformada afuera sin conocer de Dios, para que luego lleguen a cierto estándar de perfección o por lo menos de mejoría para merecerse estar con nosotros, porque no queremos que nos dañen este mundo perfecto, esta burbuja en la que estamos viviendo. Sí. Pero ese no es el plan de Dios. O sea, si esta gente no se siente en libertad, aceptada y abrazada
tal como son, porque ya yo entendí que aceptarlos no significa que yo estoy de acuerdo con ellos. Claro. Lo que significa es que yo te amo tal como tú eres, al punto que te quiero abrir las puertas para que tú te expongas a una comunidad que te ama, que te abraza y te expongas a la verdad de Dios. Entonces, yo creo que lo que ha pasado con este hijo, yo hice una prédica hace poco que se llamó La parábola del hijo impródigo, Ok. que es el que se quedó. Ok. Impródigo significa que no es Él porque, no es pródigo, claro, pues pródigo significa que riega, que despilfarra. El otro no despilfarraba, el otro era el propio como cristianito, correcto, trabajador, pero sin embargo vivía en una esclavitud terrible. Entonces, yo creo que esta cultura de la iglesia, de que si no vives así, Dios no te ama, si no vives así, Dios no te bendice, promueve lo que yo llamo una hipocresía involuntaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie quiere sentirse rechazado. Nadie quiere sentirse desechado. Entonces, supongamos que si tú eres una iglesia que cree en las lenguas, tú no quieres ser el que no habla lenguas. Entonces, aunque te las inventes, tú las hablas. Tú sabes, entonces, oran por ti y tú te tiras. Tú sabes, porque yo no puedo ser el único que no se cae. Exacto. Entonces empezamos a crear todos estos patrones. ¿Qué pasa? Que la gente al principio los hace para sentirse aceptado, pero hay algunos que con los años dicen, pero es que yo estoy viviendo como una mentira. Y se resienten, se sienten abusados, se sienten manipulados. Entonces, la iglesia, a mi parecer, tiene que empezar a cambiar eso. O sea, no podemos seguir diciéndole a la gente, o sea, yo no creo que la iglesia es una ladrillera. ¿Por qué una ladrillera? Porque las ladrilleras producen ladrillos que son igualitos, del mismo tamaño, el mismo peso, del mismo color. La Biblia dice que la iglesia es un edificio hecho de piedras vivas. Las piedras todas son diferentes, irregulares. Una tiene una punta, la otra es plana, la otra es corrugada. Y tú ves las paredes de antes que las hacían con piedras grandes, piedras chiquitas, y iban llenando. Y la iglesia es eso. Yo tengo al lado una persona que tiene una punta que me puya aquí en el costillar derecho y digo, Dios mío, pero con el tiempo esas piedras se van como limando, se van acomodando. Entonces, no es una ladrillera, no hay un proceso que le sirva a todo creyente, a todo ser humano. Nuestros traumas son diferentes, los dolores son diferentes. Entonces, en Iglesia, yo propuse que sí debería haber un modelo. Yo creo que debe haber una corriente que nos lleve a lo que yo creo que es el fin, que es ser hechos a la imagen de su Hijo. Porque dice que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Estos son los que han sido llamados conforme a su propósito, el ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sí. O sea, para mí ese es el propósito máximo, sí, ¿verdad? Entonces, yo propuse en la iglesia que viéramos el evangelio y la vida espiritual como un río amplio. Porque yo creo que a veces vemos la vida espiritual como un riel de ferrocarril. Angosto y rígido. Sí. Y entonces el tren medio hace así, se descarriló y más nunca regresa a la iglesia. Pero este río de corrientes diferentes que permite movilidad, es dinámico. Yo creo que es súper importante. ¿Por qué? Porque somos seres humanos diferentes, crianzas diferentes, tradiciones diferentes. Ni mi esposa piensa como yo. ¿Cómo yo puedo pretender agarrar una iglesia de 700, 800 personas y que todo el mundo piense igual? José, tú sabes que algo que me ayudó mucho a mí en el tema de la forma de pensar, de las ideologías cristianas, fue precisamente la prisión. Yo estuve mucho tiempo preso. Y los presos, aparte de ser, y ya estamos cerca de terminar porque sé que tienes, pero los presos, aparte de ser delincuentes, o sea, son mentes brillantes, sí, mentes brillantes, sí, para lo malo, pero brillantes. Y ahí tú tienes los másters de todo, de la manipulación, de todo. Ahora tú encierras a esos tipos con 10 años y le pones a leer libros y se vuelven unos fenómenos. Tremendo. Ahí tú tienes fenómenos. Pero tú tienes personas ahí con doctorados, porque que los han sacado algunos por correo, otros leyendo libros. Tienes personas con doctorados en teología. Y tienes tipos brillantes. Y entonces ahí no cae nadie que pueda formar un grupo porque todos saben mucho. Claro, claro. Y al que no sabe lo inventa porque son recursivos. Sí. Y entonces ahí yo aprendí mucho porque nosotros teníamos iglesia. Nosotros nos reuníamos en el patio con los creyentes, con todos los cristianos y teníamos nuestra adoración. Y ahí en el grupo de 20 o 25 o 30 que se juntaban, no habían dos que creyeran lo mismo. ¿Ves? Y me gustaba Claro, mucho, porque después cada uno se iba a su cueva a aprender. Pero me gustaba mucho eso. Me gustaba mucho esa confraternidad. Me enseñó mucho acerca de tener un espacio donde todas las personas son aceptadas. Y como yo no creía en Dios por
por ser mejor estaba preso, no estaba en un departamento de iglesia, no estaba. Entonces, yo creí en Dios por esa experiencia que yo tuve con él, por por ese drástico encuentro que tuve con él, por esa forma en la que él me recibió. No voy a contar ese testimonio, pues no salimos de aquí, pero yo me había criado ya escuchando las enseñanzas teológicas, pero las enseñanzas teológicas no transformaron mi corazón. Yo me había criado escuchando las diferencias entre los adventistas y los bautistas y los testigos de Jehová. Y yo me crié escuchando todo eso. Pero nada de eso transformó mi corazón. Yo tuve una experiencia en la que me encontré con Jesucristo cara a cara. Head-on collision. Y ahí fue donde él me transformó. Y cuando te digo que me transformó es que yo me acuerdo cómo yo pensaba. Yo me acuerdo a dónde iban dirigidos mis pensamientos, mis intenciones. Y ya mis intenciones no van dirigidas a ese lugar, ¿sabes? Entonces, las intenciones de mi corazón, ya no. Yo sé que Dios me dio un nuevo corazón. Y entonces, las otras cosas, ¿verdad? Porque yo creí en la muerte, la resurrección de su hijo, y él me transformó. Lo demás, ok, yo escucho, aprendo, a veces me río, a veces comparto, a veces no. Pero hay algo muy importante. Nuestra guerra, la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero nuestra guerra es contra las tinieblas. No es contra la luz. Nuestra guerra es contra las tinieblas. Entonces, cuando una persona ha estado realmente en las tinieblas, yo escucho a veces a los cristianos apuntar a los cristianos, aquellos son del diablo. Digo, hermano, usted no sabe ni el diablo. Primero, usted no sabe quién es el diablo. Exactamente. Pero cuando usted sabe, es como que tú eres de Colombia, ¿verdad? Sí, pero sí, que sí. en Colombia la gente puede decirte que eres gringo. Pero si tú sabes que tú no eres gringo, tú vives en Estados Unidos, sabes que no es. Caballero, ustedes me dicen gringo, pero usted no conoce a un gringo. Claro. Entonces, tú eres el diablo. Usted no conoce al diablo. Si tú conocieras al diablo, tú no dirías que tu hermano de la otra iglesia es del diablo. O no conoce al diablo. No. Cuando tú conoces, cuando tú estás metido, cuando tú en realidad te das cuenta de lo que está pasando, de cómo las familias están siendo literalmente consumidas, que las personas están siendo literalmente consumidas, cuando tú te encuentras con la maldad cara a cara, tú dices, espérate, ustedes lo que están aquí es peleando en su equipo y acusándose, pero aquí está Dios. Claro, ahí tú dices, oye, pero parece que escuchar música secular no era tan malo como yo pensaba. Ahí tú, mira, te digo algo literal y literal. Tú sabes cómo cuando tú vas a una iglesia, vas a la iglesia y tú sientes cuando Dios se está moviendo, tú lo sientes. Nadie te lo tiene que decir. Bueno, así se siente cuando se mueve el diablo. Lo que pasa es que mucha gente no lo ha experimentado. Claro. Una de las cosas que a mí me pasó de estar tanto tiempo preso es que yo sabía cuando a alguien le iban a hacer daño. Y todos los presos lo saben. Porque los presos se mueven como los peces. Claro. Se mueven como... Todo que es una mentalidad de grupo. Entonces tú sabes... Mira, yo iba a veces a la tienda. Ellos tenían una tiendecita. Ajá. Estaba en el patio. Iba a la tiendecita a comprar algo. Cuando yo llegaba de la tienda había otro ambiente. Yo me había ido para la tienda, estaban todos los muchachos hablando, qué sé yo. Yo llegaba a la tienda, nadie hablando, la gente, ya yo sabía que iba a pasar algo. Y me iba a mi grupo. ¿Qué pasó? No, fulano y fulano. Yo sabía, sí, porque sentía la presencia. Cuando habían ocasiones donde yo sentía la presencia de la muerte. Y cuando te hablo de la muerte, no te estoy hablando de un ente inventado, no. Estoy hablando de que yo sentía, wow, aquí va a pasar algo, porque se sienten, son cosas del mundo espiritual que tú las sientes. Tú sientes, wow, acá hay un ambiente fuerte, acá hay un ambiente denso. Y así como se siente la presencia, entonces, cuando a mí me dicen, no, tal, eso es el diablo y aquel es el diablo, yo digo, usted no conoce al diablo. No. Usted no conoce al diablo. Pues si usted conociera al diablo y nosotros, otra cosa que nos pasa, un error garrafal teológico, es que nosotros le damos al diablo omnipresencia. Exactamente. Caballero, hay mucha gente que piensa que son tentados por el diablo. Usted no es, discúlpeme, usted no es tan importante. El diablo está por allá a lo mejor tentando al presidente del cual país. Y claro, el diablo tiene, en el reino de las tinieblas tiene sus rangos y sus todo rangos, eso. pero
Jerarquía. La mayoría de nosotros jamás nunca hemos sido tentados por el diablo, porque el diablo está por allá trabajando con la gente importante. Así es. Entonces el diablo no es omnipotente ni omnipresente. Dios es omnipresente. Y normalmente, como lo dice la Biblia, nosotros somos tentados por nuestras propias por concupiscencias. nuestras concupiscencias, por lo que hay dentro de nosotros. Pero literalmente, Importante eso, no me muy canso importante. de decir esto, si la iglesia estuviera al frente de la batalla entre la luz y las tinieblas, nosotros no estaríamos peleando entre nosotros. Estoy de acuerdo. Mi esposa, bueno, cuando yo he salido con los tatuajes y eso, pues la gente me hace muchas preguntas. Conocen mi trayectoria, los años que llevo. Otros apenas me están conociendo, pero al ver que estoy predicando, enseñando la palabra, pues me hacen preguntas, los tatuajes, pero siempre aparece gente a decir barbaridades. O sea, a atacarnos de una manera tremenda cuando oyen mensaje de gracia que yo doy. Y un día estábamos con mi esposa hablando porque me critican la ropa, todo. Entonces un día mi esposa se llama Jessica, le digo, Jessie, baby, le digo, y ella me dice a mi baby, dice, baby, ¿para qué nos vamos a preocupar por esa gente? Dijo, esa gente ya conocen al Señor. Dice, a nosotros Dios nos llamó a alcanzar a los que no conocen al Señor. Entonces, imagínate, me dice, vamos a estar enfocados en los que nos critican. No importa. Ella me dijo, yo estoy tranquila porque ellos ya son salvos, ya conocen al Señor. Me dijo, así que no me molesta lo que están diciendo. Me dijo, lo que sí me preocupa es lo que nosotros llamamos los griegos. Es una enseñanza que está ahí en el libro. Sí, que lo tenía para preguntártelo. Pero o sea, ella me dice, me preocupan son los griegos, porque los griegos no conocen del Señor. Entonces, eso hizo que nosotros nos volviéramos como un corazón sensible y dócil, pero piel de cocodrilo. Tú sabes. Podrías, yo sé que llevamos rato aquí, podrías pasar unos minutos, porque esta era una de las preguntas que tenía. Podrías pasar unos minutos explicándonos qué significa esta frase, ¿dónde están tus griegos? Claro, para mí ese es el corazón de la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos. La Biblia nos muestra porque la gente me pregunta por qué yo dejé todo. Porque la gente decía, no, que si pecó, que si no pecó, que está loco, que se cansó, que se quemó. Y la gente me dice, la gente no entendía, ni mi equipo. Está Jesús en Getsemaní negociando con el Padre, porque estaba negociando con el Padre. Padre, si es posible, pásame esta copa. Lo que está diciendo es, ¿habrá manera de cumplir este propósito sin que yo tenga que pasar por ese sufrimiento? Eso es lo que está diciendo. Pero no una, 3 veces. Las 3 veces, pues el Padre le dijo que no. Y al final Jesús toma su decisión y dice, está bien, Padre, no sea mi voluntad, tú sabes, sino la tuya. Pero como que la gente piensa que Jesús salió feliz de ahí. Yeah, come on, bring it on. No, Jesús salió de ahí conmovido por dentro, sabía lo que le venía. Luego nos presenta la Biblia a Jesús en Jerusalén y nos muestra un Jesús conmovido diciendo cosas un poquito extrañas. Por ejemplo, se encuentra con los discípulos y les dice, intensamente anhelado compartir esta Pascua con ustedes. Esas palabras te muestran que había algo adentro moviéndose emocionalmente. Yo creo que Jesús todavía estaba ahí con su lucha, que él estaba decidido, pero con su lucha. Y en ese momento llegan unas personas a buscar a Jesús, que la Biblia dice que son unos griegos, ¿no? Y le preguntan, creo que a Andrés, a Felipe, y Felipe va donde Andrés, y después juntos va donde el Señor. Y este grupo de personas lo que dicen es, queremos conocer a Jesús. Entonces van donde Jesús y le dicen, maestro, te estás buscando unas personas, ¿verdad? Y yo pienso que lo normal cuando a ti te dicen, te estás buscando a alguien, tú dices, ¿quién es? ¿Qué quiere? Digo yo, si eres barranquillero, di que no estoy, ¿verdad? Pero esas son las cosas normales que dice uno. Maestro, te buscan, y Jesús se voltea y dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si cae en tierra y muere, produce mucho fruto. Eso es una respuesta aparentemente irracional. Y entonces yo decía, ¿por qué contesta eso? Bueno, porque a Jesús no le dijeron, maestro, te buscan, le dijeron, unos griegos te buscan. Eso cambia todo, porque en esa época el mundo lo dividía en 2 categorías, que eran judíos y gentiles o judíos y griegos. Entonces, lo que yo creo que ha sucedido cuando le dice unos griegos te buscan es que Jesús, en esta lucha que tenía interna, en ese momento él se imagina como una balanza, esa balanza donde tú pesas 2 cosas. Y yo creo que de un lado él puso todo lo que él pudiera lograr si no moría. Entonces, y tú dices, ok, ¿cuánto pudiera lograr Jesús si hubiera vivido 20, 30 años más? Eso es incalculable, porque la Biblia dice que en 3 años y medio de ministerio, dice que ni todas las páginas de todos los libros del mundo pudieran contener los milagros que él hizo. Ahora en 20 o 30 años Jesús acaba con la tierra, tú sabes. Entonces yo me imagino que Jesús puso de un lado eso y él diría, wow, todo lo que yo pudiera hacer. Es mucho. Ningún ser humano jamás pudiera hacer algo.
y del otro lado puso a esos 2 o 3 griegos. Pero esos griegos representaban a todos aquellos no judíos por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque si Jesús moría, iba a enviar al Espíritu Santo en su iglesia por todas las generaciones en el mundo entero, iba a poder alcanzar mucha más gente que ese Jesús hubiera hecho en 30 años. ¿Qué me impresiona? Que cuando él vio todo desde la perspectiva de Dios, lo que parecía mucho ahora era nada. Lo que nosotros tal vez anhelaríamos hacer en toda nuestra vida, Jesús le pareció nada. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto, queda solo. O sea, todos esos milagros de 30 años es nada. Y esos griegos era mucho. Y él dice, ok, ahora entiendo, si yo no muero, voy a hacer mucho, pero voy a hacer nada en comparación a todas las generaciones, todas las naciones. Creo que tiene que ver con Juan, donde dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Lo que a nosotros nos pasó es que mi esposo y yo vimos los griegos, nuestros griegos. En este caso no eran griegos, eran todos aquellos que la iglesia no alcanza. Yo tenía una iglesia muy exitosa. Yo tenía todo lo que un pastor pudiera querer tener. Dinero, fama, a lo bien. No me refiero al ego, no, todo lo que un pastor quisiera alcanzar, que si el de enlace me llamaba, todo. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a ver toda esta gente que la iglesia en su condición actual nunca iba a alcanzar. Y empecé a ver a mis hijos. Mi hija pasaba la cámara de la iglesia en primera fila bostezando. Yo decía, Dios mío, qué vergüenza que no filmen a mi hija. Mis hijos no querían ir a la iglesia, los amigos ya no querían ir a la iglesia envejeciéndose. Yo dije, baby, hay un mundo que se está muriendo. Hay un mundo que no conoce a Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a dar el resto de mi vida por esto. Yo estoy dispuesto a dar el resto de mi vida por aquellos. Y ahí yo decidí morir a ese edificio, a ese éxito, a esas conexiones. Jay, yo lo perdí todo. Bueno, lo perdí no, lo entregué todo. Todo, te refiero, o sea, te estoy hablando yo viajaba con una tutora para mis hijos, conocimos el mundo, y yo me recuerdo un McDonald's con $3, comprándole una cheeseburger a uno de mis hijos que vale 99 centavos, buscando los chavitos, como dicen los puertorriqueños, en el carro para completar los taxes, y la mujer al final no los pude completar. Mis hijos comiéndose una hamburguesa con agüita, no botella de agua, y mi esposa y yo tomando agua, mi esposa y yo no comíamos. La gente no sabe el precio que nosotros pagamos para obedecer a Dios y estar donde estamos ahora mismo. El rechazo, nos quedamos solos, pero vimos a nuestros griegos. Yo creo que la iglesia está muy cómoda adentro. Creo que la iglesia se ha vuelto un club exclusivo de creyentes. Para mí la iglesia es como ir a una conferencia, una convención médica de puros médicos hablando de anatomía, fisionomía, y tú llegas y todos con bata blanca y tú llegas vestido normal como se visten los seres humanos normales. Y tú llegas y no entiendes lo que hablan, no entiendes las enseñanzas porque el expositor está hablando del fémur y no sé qué cosa. Y nosotros pretendemos que la gente se sienta bienvenida y se sienta bien con un mensaje que no entienden. Yo creo que la iglesia es eso. Yo creo que por eso la iglesia ha decrecido. No sé si sabes que la creencia que más ha crecido en el mundo en los últimos 20 años es el ateísmo. Y ha crecido alimentada por el cristianismo, por los cristianos que se han ido. La iglesia en los últimos 20 años ha crecido 20 a 25%. Wow. Y las iglesias crecen es por rotación de creyentes. O sea, si mi iglesia está creciendo es porque hay una decreciendo. Okay. No es porque la iglesia está creciendo. Claro, okay. Si ves, realmente estamos decreciendo. Entonces nosotros nos propusimos ir tras los griegos. ¿Qué hizo? Tuvimos que cambiar todo. Cambiamos nuestra manera de vestir, la música, todo. ¿Por qué? Porque queremos hacer una iglesia para que ellos la entiendan. Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Entonces queremos cosas que ellos entiendan para que se sientan amados, que se identifiquen y puedan abrazar la verdad de Dios. Eso fue un riesgo, quiero decirte. Ahora yo miro hacia atrás y digo, José Víctor Durán, ¿cómo tú te atreviste? ¿De dónde sacaste los pantalones para hacer algo así? Ver lo que estamos viviendo ahora algo es increíble. Yo viajo por muchos lugares enseñándole a la gente, porque ahora me llaman pastores muy importantes y me dicen, enséñanos, hemos perdido a todos los jóvenes, nuestra iglesia está vieja, yo mismo no me la aguanto, como tú lo hiciste. Entonces yo llego no con una visión de José Víctor, sino con la teología que sustenta el por qué hay que hacer esto, por qué se transiciona, qué dice la palabra, porque los pastores lo que más miedo tienen es quebrantar la verdad de Dios. ¿Verdad? Entonces yo les enseño, por ejemplo, la diferencia entre las verdades eternas de Dios y las instrucciones generacionales de Dios. Okay. Y con esto los voy a dejar porque si no, me muero yo. No ustedes, sino yo me muero porque tengo ganas de decirlo. Dice Lucas 9. Lucas 9 narra la primera vez que Jesús va a enviar a sus discípulos. Primera vez.
Y dice que los llamó y dice que les dio poder y autoridad. Y luego que les dio poder y autoridad, dice que les dio las siguientes instrucciones. No lleven bolsa, no lleven alforja, los mandó sin nada, no lleven abrigo, los mandó sin nada. Y ellos fueron. Y luego pasa la Biblia, pasamos a Lucas 22:35 y narra la última vez que los va a enviar antes de Jesús ser entregados. Y Jesús les dice, ¿ustedes se acuerdan cuando yo los envié? ¿Qué tal cosa? Sí. ¿Le faltó algo? Dice, no. O sea, fue un éxito, la misión fue un éxito. Yo estoy seguro que los discípulos pensaron, nos va a volver a enviar. Y nos está recordando la vez que nos envió con esas instrucciones, que no nos faltó nada y fue un éxito. Seguramente nos va a recordar las instrucciones para que volvamos a tener éxito. Porque eso es lo que hace el ser humano. Las cosas que funcionan, los americanos dicen, if it's not broken, don't fix it. ¿Verdad? Entonces resulta que Jesús les dice, pero ahora les digo, lleven bolsa, lleven alforja, lleven tal y más. Si no tienen espada, tal, si pueden, lleven dos. Y los manda a hacer una misión similar, pero con instrucciones no diferentes, opuestas. Y entonces tú dices, wow, ¿qué es esto? Claro, porque él le dice, pero ahora le está diciendo, es otro tiempo. Y la iglesia no ha entendido que Dios es un Dios de tiempos. Dice Eclesiastés que él hizo todo hermoso, apropiado, la palabra es encaja, a su tiempo. O sea, hasta lo de Dios solo encaja en los tiempos de Dios. Sí. Entonces veo a la iglesia protegiendo instrucciones generacionales como si fueran verdades eternas. Y por eso es que no conectamos con las generaciones de hoy. ¿Por qué? Porque, yo me acuerdo cuando yo me convertí, Marcos Witt era del diablo. Sí. Tú sabes, eran los himnos, un día a la vez, mi Cristo. Sí. Y ahora Marcos Witt es de Dios. Y lo demás, exacto. Sí, ves, entonces el otro es del diablo. Y ya yo entendí que cuando yo pienso que algo es del diablo, usualmente no es que es del diablo, sino que ya yo estoy muy viejo. ¿Verdad? Y no lo entiendo. Del diablo es lo que la Biblia dice que no esté bien, no es lo que a mí me parece. Exacto. Sí, la iglesia no es de Dios de acuerdo a mi personalidad, sino de acuerdo disculpa que sí. Nosotros todo lo extraño es del diablo. Todo. Y lo que pasa es que hay algo que es extraño. Y está bien que sea extraño, claro, porque es algo que no te... Que extraño, no conocido. Es desconocido. Y está bien eso. Está bien que las cosas sean desconocidas. Y está bien que tú digas, espérate, ok, yo esto no lo quiero practicar en mi iglesia porque es desconocido para mí. Eso está correcto. Exacto. Y puedes conocerlo. Pero decir que es del diablo, ya está. Espérate. No tienes derecho a decir algo. Exacto. O sea, tú no puedes decir que algo es del diablo que Dios no dice que es del diablo. Entonces, con mezclando las dos ideas, hicimos unos cambios muy dramáticos. Por ejemplo, tú vas, ahora mismo estamos con 3 productores de música urbana. Okay. Ellos son creyentes, pero ellos son productores de la calle. Ganadores de Grammy y todo eso. Y este sábado tenemos un songwriting camp y ellos vienen y ellos son los que van a proponer el sonido de la iglesia, no nosotros. Tú sabes, y ellos van a venir cada uno con su laptop, con su Logic, Pro Tools y un teclado y nos vamos a separar en cuartos diferentes a generar sonidos. ¿Por qué? Porque yo quiero el sonido de la calle, no el sonido de la iglesia callejizado. O sea que está buscando a Yetro. Claro. Moisés buscando a Yetro. Claro, o sea, yo no quiero un sonido cristiano pero maquillado de calle. No, yo quiero el sonido de la calle. Mira, eso me pasó a mí. Te lo digo que me pasó porque yo venía de escuchar el rap callejero. Y cuando yo escuchaba un rapero... De la mata, como dice el Chombo. Yo escuchaba un rapero cristiano y decía... Porque mira, cuando a mí alguien me hace una historia de la calle o de la prisión o de cualquier cosa esta, yo sé cuándo es de mentira o de verdad. Entonces yo escucho... normalmente no digo nada porque no quiero hacer sentir mal. Pero hay detalles. Por ejemplo, ¿verdad? Tú eres un ministro de hace 30 años. Una persona empieza a hablar, tú ya sabes más o menos cuánto tiempo lleva en el evangelio. Total. Si es pastor, si no es pastor. Porque, bueno, a mí me pasa así con cosas. Yo escucho a alguien hablar y digo, este estuvo preso. Este es delincuente. Yo sé, mira, yo te miro los tatuajes y yo sé que tú no eres de pandilla. Porque yo conozco todos los tatuajes de todas las pandillas. Claro. Entonces, por ejemplo, para darte nada más un ejemplo, la Pantera Rosa es un tatuaje de una pandilla. Y tú ves a alguien con la Pantera Rosa y tú dices, ¿la Pantera Rosa? ¿Es lo que te quiero decir? Entonces, yo escucho a una persona hablar y yo sé, okay, y en las canciones también, yo escucho lo que están haciendo las canciones, ok, esto, wow, este tipo, él o el que la escribió, porque a veces no es él o el que la escribió han caminado por ahí. Y me pasaba eso con la música.
con algo de la música cristiana, del rap cristiano. Me pasaba que cuando a veces hablaban de esos temas, decía, pero no suena, no. Es como un cristiano pero mira que lo no conoce la calle. Pero mira lo que, claro, me pasaba, pero mira lo que te quiero decir. Hay un movimiento hoy en lo que es la música urbana cristiana que está otra cosa. Demasiado duro. Y estos muchachos podrían ser, no son, porque te voy a hablar la realidad y tú lo sabes. Nosotros tenemos muchos músicos y sin despreciar a nadie, porque yo no llego ahí. Pero nosotros tenemos muchos músicos en la iglesia que como no pudieron hacer carrera en el mundo, dije, bueno, y están haciendo carrera y amén y recibidos y todo. Pero hay este movimiento del rap cristiano, del urbano cristiano, esos muchachos en este momento podrían ser famosos en cualquier lugar. Así es. Y han decidido hacerlo en la iglesia. Porque es que están pasados. Yo lo venía oyendo ahora. Cuando me recibiste allá abajo, venía oyendo a músicos, a Olmi. Exacto. O sea, están pasados. Pero que yo escucho y yo se lo pongo a mis hijos porque mis filtros son mis hijos. Que yo vuelvo y te digo, yo he estudiado la cultura urbana, hip hop, me conozco la historia, de dónde vino. Pero eso no significa que, o sea, llevo años estudiando. Además que yo vengo de la calle, yo no nací pastor. Claro. O sea, yo vengo de la calle. Lo que pasa es que los tatuajes me los hice después, entonces no son de la calle. No, pero mis hijos, por ejemplo, mi hija, la de 19, es la directora la que termina toda la cultura de la iglesia. Tiene 19 años. ¿Por qué? Porque si quiero una iglesia que alcance a los jóvenes tienen que ser parte de la mesa donde se toman las decisiones. Sí. Sí, entonces quiero atraer gente a la calle. Perdóneme, la calle tiene que estar presente en la iglesia. Claro. Pero entonces la gente empieza, no puedes mezclar la luz con las tinieblas, el mundo. Yo tengo toda la teología para contrarrestar eso. Sí. Son cosas que repetimos sin conocimiento por temor. Sí. Yo he aprendido que el temor no obra la voluntad de Dios. Lo que obra la voluntad de Dios es la fe y por la palabra, no por los paradigmas ni las tradiciones. Entonces hicimos todos esos cambios, un desafío tremendo. Fue muy duro los primeros 3 o 4 años. Yo no te puedo explicar, extrañábamos esa gloria y ese asunto porque la gente no sabía adorar con los sonidos nuevos. Okay. Entonces, estamos ahora con estos productores, queremos sacar algo diferente. Ellos son los que van a determinar cómo va a sonar eso. Es un riesgo tremendo, pero yo estoy feliz y me ha tocado reculturizar. Qué difícil eso, ¿eh? Muy difícil, porque los sociólogos dicen que toda cultura mayor termina comiéndose la cultura menor. Entonces la cultura evangélica es una cultura grande y fuerte. Entonces yo tengo que creer esto que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Me tocó empezar por poco y me tocó ser muy estricto al principio, casi que medio dictatorial. Tocaba una canción que no era y yo la paraba a la mitad. Decía, esa canción no va, aquí no se puede tocar eso. Y se fue gente de la iglesia y todo. Y me recuerdo una vez que vino un predicador y terminó de enseñar. Un muchacho joven se volteó al del piano y le dijo, creo en ti, la canción de Julio Melgar, que lo amo. Y empezó, quiero, y la iglesia empezó a adorar. Y yo extrañaba esa gloria, tú sabes. Entonces yo empecé a adorar y el Espíritu me habló, nada contra Julio, pues yo pastoreo a su hijo. Sino que en el proceso que estábamos, esa canción no cabía. Y yo estaba feliz y el Señor me dijo, no te dejes engañar. Estás cambiando tu herencia por un plato de lenteja. Y yo dije, ¿cómo así? Y me dice, Esaú cambió su herencia para satisfacer el hambre del momento. Me dijo, tú tienes hambre de gloria. Tú quieres volver a sentir, pero esto es un proceso porque estás reaprendiendo con una cultura diferente. Pero si tú haces esto ahora, vas a echar para atrás los 3 o 4 años que has durado caminando. Dijo, esto te va a satisfacer ahora, pero vas a sacrificar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y yo me subí a la tarima, paré la canción y paré el asunto. Entonces, no es fácil. Y la gente no entendía. Pero ahora cuando ven lo que está pasando, dicen, ay, ¿cómo lo lograste? Y me dicen, pastor, ora para que Dios me dé lo mismo. Y yo digo, ora. No. La pregunta es si tú tienes la valentía de tomar las decisiones que hay que tomar. ¿Por qué? Porque te tiene que interesar más complacer el corazón del Padre y las generaciones que el que dirán. Porque el que dirán en la iglesia es duro, Jay. Sí. O sea, el que dirán, la iglesia cuando te quema con todo. Sí, completo. Tú sabes, quedas tú fulminado ahí. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast algún día. Mira, esto está especial. Esto ya, obvio, vamos a hacer. Ya aquí salen 2. No, sí, vamos. No, yo es uno. No, porque a mí me gustan largos. Okay. Pero sí, vamos a estar cerrando esto. Obviamente que si tú aceptas la invitación, no mañana ni pasado, pero te vamos a tener otra vez porque esto estaba especial y yo creo que pues los 40 ladrones que si Dios quiere van a ser 80, van a querer saber más de la historia y conocer más de este fenómeno
Y de este approach del que estás hablando, que debería ser lo normal para nosotros, porque debería ser lo normal, y que obviamente de a poquito nosotros hemos ido creando nuestro país evangélico. Yo hice un post que en TikTok tuvo mucho acercamiento, lo vieron millones de personas, de los poquitos, ese no fueron los 40 ladrones. Y lo que yo hablaba ahí era acerca de salir del planeta de los evangélicos. Y mucha gente se ofendió, porque es que nosotros vivimos en un planeta, nosotros tenemos nuestro lenguaje, Sí. nuestra cultura, nuestra ropa, y donde tú vayas son como embajadas. O sea, tú vas a Colombia, tú vas a Europa y vas a una iglesia evangélica, iguales. Igualito. Somos como la embajada de ese país. Que no es el reino de los cielos. No, pero es entonces, el país evangélico. El país evangélico. Y entonces, pues, qué interesante que las personas, antes de conocer a Jesús, para que conozcan a Jesús, primero tienen que entender y aprender la cultura evangélica. Terrible. Cuando las personas, cuando lo que hablaba Pablo era, espérate, vamos a presentarle a Jesús y ya. Y nosotros no, primero tienes que conocer el lenguaje evangélico, la cultura evangélica. Y una vez que te pasas unos cuantos meses o años aprendiendo eso, entonces recién vienes a conocer a Jesús. Tú que estuviste preso, tengo un amigo que llegó a la iglesia. Nuestra iglesia era como la tercera iglesia que él llegaba y él conoció al Señor en la cárcel, solo con la Biblia. Y cuando llegó a la iglesia me dijo que la iglesia no se parecía en nada al Jesús que él había conocido en la Biblia. Dijo, duré como 8 años, dice, solo Jesús y yo. Y yo veía a Jesús hacer esto. Entonces me dijo, yo tenía una imagen súper pura de Jesús. Y llego y me encuentro con la política de la iglesia, las costumbres de la iglesia. Y él dice, eso no se parece. A mí me pasó al revés. Yo conocí la iglesia primero. Ok. Y cuando yo caigo preso, que me encuentro con Jesús, digo, ¿quién es este tipo? Yo no lo conocía. Qué tremendo. Y no lo digo eso. Sí, despectivamente. Claro, ni a mi iglesia, ni a ninguna iglesia, ni insultando. Pero es que ese Jesús no me lo presentaron en la iglesia. No me lo presentaron. Tremendo. Ese Jesús que yo conocí en la cárcel, solo con la palabra de Dios y con otros presos, que mira, le voy a decir algo de la cárcel y vamos a hacer, ya con esto cerramos. Tú en la cárcel no puedes vivir un cristianismo fingido. Es imposible porque los presos te van a reclamar. En la cárcel tú tienes que ser cristiano de verdad. Cuando digo cristiano de verdad, hay gente que puede entender con eso de que tienes que ser una persona buena. No. Congruente. Congruente con el preso es muy de reclamarte. Hay gente que piensa que en la prisión sobrevive el fuerte. No, la prisión no es un lugar de fuerza física. La prisión es un lugar donde la palabra es lo que más vale. O sea, de lealtad y congruencia. De lealtad y congruencia. Entonces, la gente que sobrevive, que le va bien en la prisión, son las personas que una se da a respetar, pero se da a respetar por su carácter, no tanto porque es malo, porque todo eso es de las películas. Entonces, ellos te miden, ellos saben sí, si eres malo o no eres malo. Eso no, olvídate de eso. Entonces, tú, especialmente si eres cristiano, te mandan pruebas. Bueno, esa gente son fuertes, especialmente los que llevan más tiempo. Te mandan, y como si eres joven o qué sé yo, te mandan te mandan uno más chiquito que tú a ver si vas a ser cristiano con ese. Te lo mandan. Tremendo. A ver si te vas a fajar o si lo vas y cuando ellos ven que no es esa conveniencia, tú no tienes problema. Pero cuando tú ves que tú eres cristiano, cuando se te ocurre a ti que eres cristiano, eso ahí no sirve. Entonces nosotros, en la palabra cristiano, ¿verdad? Porque cuando tú crees en Jesucristo, y como tú decías, hay gente que son cristianos y ni saben, porque creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, se transformaron en hijo y ni sabían. Pero aquel que usa la palabra cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano, allá adentro, tú tienes que ser cristiano siempre. No es solamente cuando está tu beneficio. No es solamente cuando vas a ganar. No es solamente que si viene uno que yo le puedo meter 3 puños y le voy a ganar, ahora ya no soy cristiano. Pero cuando viene uno grandón así, no, yo soy cristiano.
Eso no. Mi hermano, ya nos seguimos en ese tema. Gracias por haber estado con nosotros. Una bendición, un privilegio. Muchas gracias por todas estas joyas, gemas que nos has permitido recibir de conocimiento. Familia, ya saben, agradecidos por haber estado con nosotros. Recuerden, esta es mi casa, esta es tu casa, pero sobre todas las cosas, esta es la casa de Dios. Que Dios les bendiga.